Bien, continuamos en Visión Compartida. Este es el momento del panorama económico o el bloque económico de Visión. Recibo al licenciado Eduardo Robinson. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Silvia? Un gusto, como siempre, estar acá en tu programa. Bien, como verás, estoy llena de risa por lo que las charlas previas, pero es un gusto tenerte nuevamente. Está más tranquilo porque un poco te están haciendo caso, has renegado todo el año por que cambien, y ahora que están cambiando, sí. ¿A qué se deben estos cambios? Bueno, se deben los cambios básicamente a que la propia coyuntura económica, la situación de nuestra economía está llevando básicamente a que se hagan estos cambios, que no son demasiados cambios de fondo. Yo creo que son cambios más bien superficiales, de maquillaje básicamente, relacionado concretamente con una cuestión muy preocupante que está calando hondo en la economía argentina, que tiene que ver con la elevada presión fiscal. Sobre todo que es presión fiscal que soportan no solamente las empresas, las personas jurídicas, sino también las personas físicas, los asalariados, los monotributistas, los autónomos. Hoy se hizo el cambio del monotributo, ayer, ¿no? Exactamente, ayer bueno, se anunció y hoy está, digamos, ya que a partir del 1 de septiembre, bueno, se duplican todas las que tienen que ver con las facturaciones, tanto para las personas que producen bienes como o que comercializan bienes y aquellos que también comercializan servicios. Entonces, si uno va mirando hace un mes atrás, cuando fueron las elecciones primarias, bueno, como no ha sido demasiado favorable para el gobierno la elección, el gobierno optó por introducir, pese a que había en su momento, entre comillas, negado, pero creo que la realidad ya va siendo bastante crítica en algunos sentidos, en este caso concreto, como te digo, de la presión fiscal, que llevan a que el gobierno introduzca estas modificaciones, pese a que por ahí el flanco fiscal en la Argentina comenzó a ser ya una debilidad, y paralelamente a todo lo que tiene que ver con las modificaciones, básicamente en el tributo, con la suba del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, se crean dos nuevos impuestos que van directamente a elevar la presión fiscal al sector de las empresas. Con lo cual no es una medida, por eso te decía, que vaya al fondo de los problemas que hoy tiene la Argentina, que básicamente el principal síntoma de ese problema pasa por la inflación, ¿no? Entonces son herramientas de aplaque, pero no de solución. No de solución, lamentablemente, de largo plazo, porque en la medida en que el proceso inflacionario siga alimentándose, y eso sigue alimentándose porque básicamente tiene Argentina un problema de financiamiento de su sector público, con lo cual el gobierno hoy está recurriendo básicamente para cubrir la brecha fiscal, básicamente a lo que tiene que ver con financiamiento a través del ANSES y a través del Banco Central. Eso uno puede decir, bueno, pero esos son, en alguna medida también pueden llegar a ser recursos genuinos. Bueno, no son tan genuinos en la medida en que el Banco Central bueno, está emitiendo dinero para cubrir, o se están usando los recursos del ANSES para poder solventar las finanzas públicas. Entonces, eso es, como te digo, está provocando un alimento en la inflación que dentro de poco, no sabemos exactamente cuántos meses, eso va a depender de la dinámica del proceso inflacionario. Como no se han introducido modificaciones automáticas tanto en el monotributo como en ganancias, bueno, en más o menos tiempo, digamos en 6 meses o en 7 meses vamos a estar casi en la misma situación. Entonces estamos con medidas de corto plazo. Exacto. Y con un punto clave que es la inflación, que aún no se ha encontrado una solución. No se ha encontrado lamentablemente un programa, no se ha puesto sobre la mesa un programa antiinflacionario que va a ser realmente lo que hoy necesita la economía argentina. Si bien se va en la buena dirección, mitigando la presión fiscal, como te digo, falta la cuestión de fondo, que es cómo se soluciona el problema de la inflación. Entonces estamos viendo que está comenzando a ser un problema delicado, que el gobierno está cayendo en lo que cayeron otros gobiernos anteriores, que lamentablemente bueno, no terminaron bien, que es el problema fiscal. Entonces hay un desequilibrio fiscal, hay un desequilibrio del sector externo. Argentina va a tener este año un superávit en la balanza comercial, esto es las exportaciones menos las importaciones,
de los 8.000, más o menos 8.500, 9.000 millones de dólares, es decir, por debajo de los 10.000 millones. Y bueno, y hoy también se anuncian algunas pautas ya del presupuesto 2014, que nuevamente, bueno, vuelve a ser lo clásico de los anuncios presupuestarios, o sea, una inflación del 10%, un tipo de cambio promedio de 6,30, cuando ya el tipo de cambio oficial incluso está dando ya, por empezar el último trimestre del año, está en 5,70, con lo cual está muy próximo a 6. Pero bueno, con una inversión que va a crecer el 8,5% para el año que viene, pero bueno, son todas pautas muy poco creíbles en un contexto, como digo, que empieza a tener algunas complicaciones desde lo fiscal, básicamente. Bien, estos cambios un poco nos es reconocer que hay inflación, Eduardo, y también irá a la devaluación en la moneda. Bueno, ¿no? esto es la gran pregunta. Yo creo que el gobierno ya empezó a acelerar la devaluación, de hecho está devaluando, venía devaluando hasta hace 60, 90 días atrás una tasa del 22% anual, y hoy con estos se ha incrementado, se ha acelerado la devaluación y estamos hablando de una tasa de devaluación que está rondando el 30%, es decir, el tipo de cambio oficial se está devaluando un poco más rápido, pero yo descarto que haya una mega devaluación, es decir, una devaluación que esté por encima del 50, el 60%, yo creo que eso está descartado porque sería echar nafta al fuego en materia inflacionaria, sobre todo, ¿no? Bueno, por lo menos algo han ido modificando. Va a ser algo un se ha alivio modificado, para el monotributista ahora, porque si no, con el antiguo régimen se obligaban a estar en el régimen general. No, por supuesto, como te digo, esta última orientación, este último volantazo que ha dado el gobierno es positivo, si se tiene en cuenta esta realidad de gran presión fiscal. En alguna medida alivia a los sectores más castigados por la inflación, pero no deja de ser, desde mi punto de vista, unas medidas, paquete de medidas, pero que son muy coyunturales, que no están alentando, digamos, el año que viene, mitad del año que viene. Si esto sigue así, vamos a estar volviendo a discutir lo mismo. Bueno, espero que nos sigan escuchando a los economistas como vos, y que bueno, vamos, por lo menos algo han hecho, ¿no? Algo han hecho, no nos quejemos tanto. Así bueno, es, gracias Eduardo por pasar. Por favor, Silvia, un gusto como siempre, hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Bueno, seguimos luego con más Visión Compartida.